Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos bloques económicos. Los capitalistas, encabezados por Estados Unidos y apoyados por Gran Bretaña, Francia, Canadá, Japón, Australia, Italia, Suecia, Suiza, Holanda, Bélgica, Israel, Sudáfrica, España, Dinamarca, Austria, Noruega, Finlandia, Portugal, Luxemburgo y parte de Alemania. Este bloque creó una serie de políticas para su expansión y detener al bloque comunista. El Plan Marshall, su objetivo era apoyar económicamente a los países capitalistas, con la OEC, OTAN y SEAT, con el objetivo de crear alianzas militares. Y la doctrina Truman, que intentaba evitar el expansionismo comunista. Y los socialistas, encabezados por la URSS, apoyados por Bulgaria, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Polonia, Albania, Yugoslavia y Alemania Democrática, y posteriormente se anexaron países como China, Mongolia, Vietnam, Corea, Camboya, Laos, Cuba y Angola. Ellos también crearon las mismas políticas, pero en su beneficio. El Plan Molotov, que forma a la Comecon, apoya a los países socialistas económicamente. El Pacto de Varsovia para alianzas militares. La doctrina de Janov con la doctrina de Cominform para evitar el expansionismo capitalista. En esta guerra se llevó a cabo una carrera armamentista, la independencia de varias naciones y el concepto de países del tercer mundo, que se caracterizaba a países como África, Centro y Sur de América y Asia. Sus características, a diferencia de los países del primer mundo, son una economía dependiente, inestabilidad política, desigualdad social, alto índice de analfabetismo, mortalidad y natalidad, así como bajo ingreso per cápita. En 1947 se lleva a cabo de manera pacífica la independencia de la India por Mahatma Gandhi y se dividió a su vez en India y Pakistán. Esta última se dividió en Pakistán y Bangladesh. Un año después, en 1948, se crea el Estado de Israel, firmado por Yasir Arafat, que era pakistaní, y David Ben-Gurion. En el mismo año ocurre la Revolución China, en la que se divide en China nacionalista en Taiwán, que era la parte capitalista, por Chiang Kai-shek, y la República Popular China, que era la parte comunista a cargo de Mao Zedong. En 1950 ocurre la Guerra de Corea. 2 años después se consolida el Congreso Nacional Africano en contra del apartheid, que discriminaba a los hombres de color a cargo de Mandela. Un año después muere el representante de la URSS, Stalin. En 1954, Argelia se declara independiente y se crea la Conferencia de Ginebra, en donde se divide a Vietnam en Camboya, Laos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. En 1955 ocurre un movimiento de los países no alineados en la Conferencia de Bandung, en contra del colonialismo y neutralidad de los bloques. Nehru en India, Nasser en Egipto y Sakamo en Indonesia. En 1956, el canal de Suez en Egipto sufre una crisis por las alianzas militares. En el mismo año, Marruecos se independiza. Así como 23 países africanos más, en 1957 se independiza Túnez y se lanza el primer satélite artificial por parte de la URSS. En 1959 en Cuba surge una revolución en donde Fidel Castro quita la dictadura a Batista. En 1960 se independiza el Congo por Patrice Lumumba. Un año después se manda a construir el muro de Berlín, dividiendo a Alemania en oriental y occidental. En 1962 la URSS, a cargo de Khrushchev, intenta instalar una base nuclear en Cuba para lanzar los misiles a Estados Unidos, a cargo de Kennedy. A este suceso se le conoce como crisis de los misiles, en donde existe la máxima tensión de la Guerra Fría. En el mismo año, Argelia obtiene su independencia. Un año después, se independiza Nueva Guinea y ocurre el asesinato de Kennedy, presidente de Estados Unidos. En 1964 ocurre la Guerra de Vietnam, en donde se divide en dos: norte por parte de la URSS y sur por Estados Unidos.
En el mismo año ocurre el conflicto árabe-israelí, en donde se forma el Estado de Palestina y se crea la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP. En 1966 ocurre la Guerra de los 6 días a causa de que Israel ocupó territorio árabe, y en 1968 Checoslovaquia tiene su reforma socialista llamada la Primavera de Praga. El 20 de junio de 1969 llega el primer hombre a la Luna llamado Neil Armstrong. En 1970 quedó electo el primer presidente de izquierda en Chile, Salvador Allende. En 1973 el petróleo sufre una crisis ya que los árabes dejan de exportar el petróleo. Y en 1973 Chile recibe un golpe de estado y comienza la dictadura de Pinochet. En 1978 Israel y Egipto firman acuerdos. Y en 1979 la dama de hierro Margaret Thatcher crea políticas neoliberales. En 1980 estalla la guerra de Irak contra Irán. En 1989 cae el muro de Berlín, hecho que en 1991 hace que la URSS se disuelva, confirmando a la Confederación de Estados Independientes, y se instaura el Glasnost para la transparencia informativa y la perestroika para la apertura industrial y comercial en la CI por parte de Gorbachov. En el mismo año, Moldavia, Ucrania, Bielorrusia, entre otros, obtienen su autonomía, así como la independencia de Eslovenia y Croacia. También ocurre la Guerra del Golfo entre Estados Unidos e Irak. En 1993, Checoslovaquia se divide en República Checa y Eslovaquia. Y en 2001 ocurre un ataque terrorista a las Torres Gemelas.